Primero quiero saludar aquí al doctor Víctor Hugo Velasco, Asociación Boliviana de Derechos Humanos, representante de él. Bienvenido, ¿cómo le va? Aquí, bueno, disfrutando los bloqueos, ¿no? ¿Cómo disfrutando? No me diga eso, por favor. Atención, porque no es la única persona que está con nosotros. Mauricio Landó, un gusto, querido amigo, economista, él siempre acompañándonos igual. Bienvenido. Ahí está con su micrófono, por favor, para que lo podamos escuchar. Ahora sí, un saludo a todos. Ahora sí. Bueno, también estamos con el señor Roberto Alejandro Vargas, sociólogo. Bienvenido, Roberto. Gracias, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, a ver, yo no sé si me voy a parar, me voy a sentar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me siento? Bueno, me voy a sentar acá. ¿Saben por qué? Porque hoy nos interesa tocar este tema. La cultura del bloqueo. Se ha instaurado en nuestro país, es algo con lo que hace mucho lidiamos, muchos ciudadanos. Es una medida de presión que muchas instituciones y grupos utilizan. Pero vamos a hablar de este tema ahora. No sé si voy a comenzar con usted, para que me diga, don Roberto, desde el estudio de lo que, desde el comportamiento social, ¿por qué se elige siempre el bloqueo como una manera de protestar? No siempre, en la mayoría de los casos, en muchos casos. Bueno, en realidad cualquier medida de presión que sea efectiva es la que se va a utilizar, y eso es lo que está pasando con el bloqueo. De hecho, es mucho más efectivo aquí en Santa Cruz bloquear, porque la dinámica comercial, la dinámica económica que mueve Santa Cruz es obviamente muy fuerte, y cualquier bloqueo pues está precisamente impidiendo que esa dinámica funcione con normalidad. Y esto implica, ¿no es cierto?, que haya una molestia general, no solamente del peatón, sino en general en todo el sector, en toda esa dinámica y ese desarrollo económico. O sea, lo que usted me está queriendo decir es que si hay otras medidas de presión, como no perjudican tanto, no se les da tanta importancia. Correcto. En palabras simples. Sí. Ahora, si hablamos de una afectación económica, cuando se realiza un bloqueo, claro, hay que ver en qué zonas, cuántos días, hay que analizar muchos aspectos. Pero esto siempre va a ser negativo, al final positivo. Mauricio. Bueno, hay que analizarlo desde varias puntas, ¿no? Esto es bien importante. El gobierno siempre, cuando el paro no le conviene, ¿qué es lo que te dice? Bueno, hay un Producto Interno Bruto al año, lo dividimos entre 365 días, ¿cuántos días estás parando? Por 5, por 4, y esa es la afectación económica. Al día de hoy se estima que son, dice 800 millones de bolivianos, esa es la declaración de Montaño, unos 100 millones de dólares. Ahora, para hacer un cálculo, como se dice, con cuchillo y contenedor y cuchillo, o sea, bien detallado, hay que ver la afectación por sectores, por dinámicas, por regiones. Pero hablar de un impacto de 100 millones de dólares al día a nivel nacional es fuerte. Y si lo traemos a Santa Cruz, que tienes un 30% de ese PIB, son 30-35 millones al día. Ahora, ¿tiene un impacto económico? Tiene. Evidentemente, lo estamos viendo, sea 100, sea 90, sea 110. Ahora, ¿por qué se lo hace y por qué mucha gente que está envuelta en el bloqueo sacrifica ese ingreso que le está perjudicando por bloquear? Porque también tanto el que es bloqueado como el que bloquea tiene afectación económica. Claro, directa, digamos. Lo que llamamos en finanzas costo de oportunidad. Te pregunto, tú tienes un restaurante, ¿no? Sí. Y dices, ya está insostenible, o hay termitas, hay mosquitos, no estoy pudiendo, ¿no? ¿Qué haces? Cierras 15 días, limpias, ¿no? Fumigas, reordenas. ¿Y qué es el costo de oportunidad que tienes en mente? Cierro ahora para poder trabajar o para poder obtener mayores ganancias después. No, para no haberme perjudicado más adelante. Exacto. Entiendo un poco lo que nos quiere decir. Por si acaso, no crean que porque yo soy el presentador aquí les tengo que dar paso. Aquí se mete el que quiera hablar. Si ustedes están de acuerdo o en desacuerdo, por favor, siéntense en total libertad de hacerlo. ¿Sí? Quería aclararles esto. Víctor Hugo, ¿qué opina usted? Mire, tenemos que partir por el incumplimiento de deberes, ¿ya? Porque hay autoridades llamadas por ley, hay los 3 niveles de gobierno que nunca se ponen de acuerdo porque la partidocracia sigue, ¿no?, en constante movimiento, ¿no?, de quién está más, a quién sale más en prensa, quién sigue predominando la opinión pública. Aquí tenemos un gobernador, en Montero hay un alcalde, en Santa Cruz también hay un alcalde, tenemos al gobierno departamental, municipal y nacional. Está en manos de ellos, ¿no?, el poder dar viabilidad, porque por eso son los 3 niveles de gobierno, y los 3 niveles de gobierno tienen la responsabilidad sobre el tema.
Claro, evidentemente hay, ¿no? Claro. Una falta muchas veces Sí, de... pero tenemos que hacer un análisis. ¿Por qué bloquean el Chaco? Porque Sí. el SENASAC no pudo certificarlo, demora mucho que hasta que termine de certificar la cuestión sanitaria, y han pasado 3 días y ese pescado no sirve para la venta. Entonces, en el tema de salud, lo mismo, en Que el de hecho tema ya de pasaron educación, más de lo 3 mismo. días Por eso, ahora. entonces, tenemos nosotros que ver lo macro. Aquí es fácil decir que, bueno, estuviéramos incentivando diciéndole que ese bloqueo es lo mejor, porque es la única medida que da resultados. O sea, la cultura del bloqueo se ha instaurado en el pueblo cruceño, que ya por el desayuno escolar, Sí. vamos, en San Carlos y en Buenavista, bloquearon y perjudicaron. Entonces esto se ha hecho ya algo insostenible, algo que tiene también que se riñe con la Constitución Política del Estado, porque la Constitución Política del Estado te da la libre transitabilidad. Es decir, a ver, y me voy a parar un segundo, por favor. Es decir que esto que estamos viendo acá, todos estos elementos que forman parte de lo que muchas veces es un bloqueo, las mismas autoridades, sean actuales, pasadas, los mismos gobernantes, nos han tenido que llevar a esto. O sea, quiero decir, el que no, ¿cómo es el dicho? El que no mama, el que no llora, No mama. no mama. El Guagua tema, que no llora, no mama. Más o menos este así lo lema que del está queriendo anterior régimen, ¿no? Sí. Que no van a llevar víveres, no va a pasar gas, no va a pasar oxígeno, no va a pasar una serie de entonces, cosas, bloqueo como una para tener represalia o como un instrumento para beneficiarse políticamente. Claro. Y eso es lo que hace daño al país. Bueno. Nadie está preso por violar la Constitución. Es una cosa que lo tenés como cualquier otro documento que no prevalece. Entonces, cuando uno empieza a administrar y empieza a sancionar, ¿no?, el incumplimiento de deberes, porque aquí hay incumplimiento de deberes. ¿De Evidentemente hay incumplimiento de deberes, pero también hay un comportamiento, Roberto, que tiene que ver con esto. Se ha instaurado tanto esta cultura del bloqueo. Principalmente estamos hablando de lo que pasa en Santa Cruz, ¿sí? Porque en Santa Cruz esto es más nuevo que en el resto del país. ¿Coincidimos o no? Pero ahora ¿Qué se ha dice hecho usted? con una fuerza Roberto. tal, ¿no?, donde ahora ya estás violando los derechos. Esto es derechos humanos, ¿cierto? Sí. Violas los derechos de otros y, bueno, te violas los tuyos. Aquí, Ahora vamos a hablar de lo que cada dice la cual. ley respecto a los derechos, digamos, del boliviano como tal, respecto a lo que puede y no hacer en este tipo de situaciones. Se ha instaurado, y es más reciente, decía yo, que en otros lados del país. En realidad no es tan así. Primero, el derecho a la protesta también es constitucional y habría que ver cómo manejar esos dos ámbitos. Pero bueno, en el contexto general le doy absolutamente la razón en el entendido de que son los 3 niveles de gobierno los que están en última instancia marcando, digamos, la línea y la cancha sobre qué aspectos, ¿no es cierto?, normativos, sobre qué aspectos administrativos están llevando, ¿no es cierto?, a una protesta específica que se traduce en el bloqueo. Pero no es solamente el aspecto normativo, no es solamente el aspecto administrativo, sino que en los últimos años se ha convertido en un problema de enfrentamiento político de quienes representan, ¿no es cierto?, al MAS y al gobierno y quienes no. Y en esa lógica y en esa disyuntiva y en esa pelea, ¿no es cierto?, obviamente estamos perjudicados absolutamente todos. A ver, en palabras simples, lo social, me dice usted, se ha politizado. No, ¿Cómo es la parte, cuestión? lo social es un complejo, como dice Zabaleta, es un abigarramiento general, es una mezcla de todo. Pero, y en lo social está también lo político. A lo que me voy es al hecho de que cuando hablamos de la cultura del bloqueo, ¿no es cierto?, específicamente en Santa Cruz, hay una afectación interna, obviamente, en la dinámica interna de Santa Cruz y lo que se produce y demás, pero esto está en función no necesariamente solamente de aspectos puntuales, como el caso, por ejemplo, de los pescados, del SENASAC, que podemos De los llamarlo temas de ahora, puntuales, digamos. sino que se utiliza, ¿no es cierto?, el bloqueo como una condición y una situación de enfrentamiento político también. Y esto lo vamos a ver cuando hay, ¿no es cierto?, las movilizaciones del Comité Cívico. Y no estoy diciendo que está bien o está mal, no estoy entrando en un principio maniqueo respecto a la presencia ideológica de cada uno, no me interesa, simplemente estoy viendo el escenario, cómo se plantea y se plasma a partir de aquello. Es decir, se utiliza el bloqueo no solamente de un lado, sino del otro, como una forma de presión, ¿no es cierto?, ante uno y ante los otros, Sí, como bien decía el señor, ¿no es cierto? Aquí lo veo a Mauricio que no está muy de acuerdo, no sé. No es que no esté de acuerdo, estoy de acuerdo con lo que ellos dicen. Ahora, el tema es que la sociedad aprende de prueba y error.
Entonces, ha ido aprendiendo, quizás primero en Occidente, después aquí, primero aquí, después en Occidente, que cuando para, cuando bloquea, tiene más éxito que cuando reclama o cuando ejerce los procesos legales, jurídicos. Y esto, o sea, como esas vías no funcionan. Exactamente, y es prueba y error. Ha ido aprendiendo que es lo que funciona. Y eso tiene un impacto económico, como decía antes. Paro 3 días, me afecto, pero me funciona. Después gano a futuro. Y esto va a seguir desde el punto de vista económico, hasta, sobre todo en lo que es servicios públicos, hasta que no se resuelva este modelo de autonomía sin pacto fiscal. Porque al día de hoy tenemos una situación en servicios públicos, lo que estamos viendo, el tema de salud, por ejemplo. O sea, la base del problema, dice usted, es esa. Particular, yo lo creo así, sobre todo en lo que es reclamos por servicios públicos, salud, educación, todo lo que conviene, intervienen los derechos económicos de autonomía y coparticipación tributaria. La autonomía, bueno, te dio más responsabilidades, como gobernaciones, como alcaldía, ¿no? Te dio más responsabilidades. Yo te subí de supervisor a gerente, pero te mantuve el mismo sueldo. Claro. Entonces, ahora yo tengo como Estado más que reclamarte en cuanto a obligaciones, pero tú tienes el mismo presupuesto. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Bueno, en síntesis, yo sigo viendo por lo legal. Nadie ha hecho un proceso como debe ser, para eso están las leyes, o sea, nos salimos del ordenamiento jurídico. No funciona. Por eso, no, pero a ver, es que a eso estamos alimentando. Si sumamos los paros de Guarayos, que es por tierras, de San Ignacio, de San Matías, de San Carlos, de esto, que todo el tiempo vamos a estar en bloqueo por una u otra razón. Entonces, el incumplimiento de deberes, ¿dónde recae? En la justicia. No he visto el presidente del Comité Cívico que lo demande al gobernador, a su municipio, al gobierno central, a los ministerios correspondientes, porque están llamados por ley. Eso dice la Constitución. Eso deberían usar, por ejemplo, nuestros parlamentarios, son unos vaguinzones, sean del más o del menos. Los parlamentarios son los que pueden legislar y los que pueden presionar, los que pueden enviar minutas de comunicación. Ese vehículo legal que se debería utilizar no se utiliza. No se utiliza. Entonces yo soy un parlamentario. Entonces yo sé cuáles son los procedimientos en los que puede hacer un diputado un reclamo, ¿no? Con dispensación de trámite de forma urgente, que pueda hacer la representación ante el Poder Ejecutivo. Hay instancias, las cosas que están más preocupados en otra cosa que no es en el cumplimiento de sus deberes. Los parlamentarios, ¿para qué están de cada región? Para defender justamente todas estas cosas que hacemos. ¿Para qué están los asambleístas por región, por provincia? Es para que nos representen los problemas que tenemos en las provincias o en la región. Entonces, todas estas cosas, en nuestras autoridades que elegimos, en pocas palabras no sirven para nada. O sea que lo incompetente que pueden llegar a ser algunas autoridades lleva a que ese rol sea asumido por ciertos sectores. Exactamente, cuando ya hay indefensión, cuando tu diputado no te defiende, cuando tu senador no te defiende, cuando tu asambleísta no te defiende, cuando tu alcalde hace nomás instando para que siga habiendo presión, entonces tu gobernador, tu subgobernador, ¿cuál? Las autonomías. ¿La autonomía ha llegado hasta por ahí? ¿Acaso hay autonomía indígena? ¿Acaso hay la autonomía que prometimos con Rubén Costa y se ha cumplido con esto? No, sigue el mismo dictadorcito departamental aquí, nombrando a dedo asambleístas o subgobernadores. Entonces tenemos que darle el poder al pueblo. ¿Cómo se hace? Haciendo que ellos elijan su subgobernador para que sea la voluntad del pueblo expresado y no responda ese subgobernador solo al gobernador, sino que responda a una provincia, a una región que permita prácticamente transmitir, reclamar. ¿Para qué nombramos asambleístas, diputados? Para que reclamen y representen ante el poder te hago una central pregunta, y Víctor Hugo, ¿no? Nuestras necesidades. Sí, le quiere preguntar. Te hago una pregunta. Te entiendo y puedo estar de acuerdo contigo, pero todo ese proceso no funciona. Hay el tiempo. La prueba y error ha demostrado que hasta que yo espere que todas las instancias de los 3 niveles de gobierno y todas las instancias legislativas me escuchen, hay algo que y apoyado con la norma, la ley, no vaya a llegar a obtener mi objetivo. Tengo que hacer algo con mis manos. Es lo que la sociedad piensa. Algo que has dicho muy importante sobre el censo. ¿Usted piensa que el censo va a ser con una marchita provocada por la universidad, la gobernación, la alcaldía y otros sectores? No, señor. Son los 3 niveles también que tienen que funcionar, Mauricio, porque te están avasallando tierras con gente que no son de aquí, que no están habilitados en el censo, que prácticamente son desconocidos en la región.
Entonces, ¿qué ha habido la política? Y tú lo conoces como economista, que han venido de otras regiones a Santa Cruz a tener tierra, a tener todo, pero llega el día del censo, todo el mundo vuelve a su región. Entonces, uno de los requisitos, incluso para asumir un derecho propietario en las provincias, en las comunidades, debería ser estar inscrito, ¿no?, justamente en el sector. ¿Cómo se maneja eso? Los gobiernos municipales, ¿no?, deberían hacer un trabajo con la gobernación, con los municipios, y obviamente eso facilitar lo que queremos. No nos vamos a desviar del tema, en otro momento vamos a tocarlo este tema, porque también es muy interesante el punto de vista respecto a si yo lo toco este tema es porque el censo tiene que ver con recursos económicos, con esas personas que viven aquí, que tienen que estar acá, forma parte de la regalía, forma parte de la representación inclusive. Sí, sin duda, pero el tema central hoy, y ustedes saben que el tiempo es muy ingrato en televisión, entonces queremos tratar de ahondar en esto de la cultura. Y hay algo que no quiero que se me vaya antes de terminar con este debate que estamos teniendo, esta charla, y quiero consultarte, Roberto. A ver, esta cultura del bloqueo es sinónimo, haciendo una comparación con países de la región o con sociedades de países de la región, es sinónimo de un pueblo que pelea por sus derechos, que pelea por lo que cree justo, un pueblo aguerrido, o más bien un pueblo que ve en el conflicto la solución y que todo más bien lo lleva al plano conflictivo? Yo creo que juegan ambos aspectos porque ningún pueblo en ultimada instancia es sumiso, ningún pueblo. Llegado el momento cuando le afecta los intereses a cualquier familia, a cualquier persona, como también obviamente a un pueblo, reacciona independientemente de lo sumiso o de lo buena gente que pueda ser, si quieres verlo así. Y por otro lado es la efectividad de la medida, y es un poco en lo que conveníamos con el amigo acá, es decir, es la medida de presión del bloqueo por lo que está definiendo en el éxito, si se quiere, de la medida, ¿no es cierto?, es lo que está determinando que sea esta y no otra medida. Una huelga de hambre no está afectando a la gente en general, no le afecta tampoco al gobierno o a ningún nivel de gobierno, entonces pasa desapercibido y queda así. Pero un bloqueo, ¿no es cierto?, que te para a la gente, que al de a pie le molesta, que te implica que no haya el circuito comerciales, y hay una serie de aspectos que hacen, ¿no es cierto?, que el bloqueo sea mucho más efectivo como medida, y en consecuencia es lo que se utiliza, ¿no es cierto?, independientemente de otra cosa, por la practicidad. Palabras finales, Mauricio, por favor. Yendo a causa y efecto, sí. El Código Penal, ¿ustedes creen que no se hubiera derogado un código ya aprobado si no había medidas de presión, de paros y bloqueos? Entonces, prueba y error. Aprendimos que si hacemos esto, nos funciona mejor que ir por las instancias, por los procesos, que posiblemente sean los correctos. Pero sacrificamos ese costo de oportunidad económico. Dejo de producir hoy, dejo de vender hoy, dejo de ganar hoy, porque pienso que a raíz de esa presión voy a ganar más mañana, ¿no? Entonces, básicamente, la sociedad, el manejo institucional en este país de todos los niveles nos ha enseñado que esta es la medida. Bueno, me avisan que vamos a ir con imágenes de lo que está pasando con este cuarto intermedio que se está dando, porque hablando de esto, justo en el bloqueo del norte, en Montero, en el Hospital Oscar Urenda, por el tema del Hospital Oscar Urenda, se está dando un cuarto intermedio para que puedan pasar algunos de los camiones, buses, algunos de los transportes que tenían que pasar por allí. Miren lo que está pasando ahora, esto es en vivo, estaban varados durante ya 48 horas desde ayer, en realidad, ¿no es cierto?, que estaban parados muchos camiones con mercadería, gente que, bueno, perjudicada, pues no viniendo desde el interior del país o viceversa, y esto es lo que está pasando ahora. Un pequeño respiro al tema económico, sin duda. Hay camiones que van a poder pasar la carga, hay gente que va a poder pasar y no tendrá que hacerlo o caminando o haciendo transbordo. Víctor Hugo, palabras finales. Mire, parecería que yo voy a hacer capcioso, que yo debería alentar esto. Pero ahí en ese bloqueo hay niños, niñas, madres que viajan, hay veces con el pasaje, con todas esas cosas que tenemos que ver la parte sensible. Yo apoyar a lo que están diciendo los amigos panelistas sería promover el bloqueo, decirte, no te funciona eso, el bloqueo nomás funciona. O sea, usted me dice que ellos están promoviendo el bloqueo. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ustedes están promoviendo el bloqueo? ¿Les gustará o no? Estamos aquí analizando. Está diciendo que eso es lo que funciona, es que el sistema no da. Del entonces, sistema. Yo no voy a apoyar Roberto, desde ningún punto de vista, no, por supuesto, porque sería promover desde el escenario, escuchándolo yo a mis amigos que con todo respeto tienen el objetivo, de repente la claridad en lo que exponen, pero yo estaría motivando a que esa es la solución, y esa no es la solución.
La solución está en el cumplimiento de deberes, que es lo que... No, a ver, volvemos a caer en decir, no, los políticos se han acostumbrado así nomás tenemos que ser. No, tenemos que empezar una revolución moral, que no tenemos que ser conformistas, a que si eso funciona, que sigan nomás las autoridades como están, incumpliendo sus deberes. Yo creo que tenemos, lo primero que hacer es cambiar la mentalidad y nuestras autoridades electas ponerse a trabajar en algo que les manda la Constitución, su reglamento de debate, tanto en la Asamblea Departamental Nacional, en los consejos municipales. Yo creo que eso va a aportarnos con algo de solución, porque si no, mañana ya termina Montero, mañana va a ser Yapacaní, pasado mañana va a ser la parte del Chaco. Claro, entonces, y si no, se comienza a bloquear porque sí, porque no y por si acaso. Le he demostrado que por desayuno quiero agradecer. Por desayuno escolar bloquearon, ¿cierto? En San Pedro, entonces en San Carlos, entonces por todo, por la basura bloquean acá, entonces por favor, bueno, yo no estoy de acuerdo con la forma les agradezco mucho. Lo que hemos querido un poco es desde diferentes puntos de vista tratar de tocar este tema porque nos parece interesante sí, mostrar la imagen del bloqueo, darle micrófono a los que dicen que se bloquea por tal cosa o por tal otra, pero también es interesante analizarlo desde el punto de vista social, económico y qué dicen además los representantes de derechos humanos. Gracias, Mauricio, un gusto. Un placer siempre. ¿Ya? Muchísimas gracias también, Roberto, por habernos acompañado. Víctor Hugo, lo mismo. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Señoras y señores, esta es la cultura del bloqueo instaurada en nuestro país. Y esto es la revista Al Día y aún tiene mucho más para ofrecerle.